aprecien, porque Dios es el que lo ha hecho, no yo. Porque yo de mi cuenta yo no sé dónde estaría. Si estuviera todavía ahí, pues yo no sé dónde estarían ustedes. Yo no sé. Y si estuvieran por ahí, ¿qué estarían creyendo? Pónganse a pensar. Estoy diciendo porque no estamos envidiando a los que tienen, los que ponen, los que son, que alcanzan. Ahora, no estamos tan tirados a la calle como para decir que no tenemos que comer, que no tenemos techo, que no tenemos un trapo que ponernos. Aún, fíjense, Dios nos ha bendecido, ahora nos ha querido dar, nos probó por muchos años, pero nos quiso dar este santuario en el cual nos reunimos ahora. Tenemos muchas cosas que otros de nuestros mismos hermanos en la fe no tienen, por los cuales aún le pido a mi Dios y lloro cuando me doy cuenta de su aflicción, de su pobreza, de su miseria, de sus problemas. Ahorita mismo en otras partes del país, del continente, otras partes del mundo. Así que no estamos tan tirados a la calle en el sentido de las cosas naturales. Estamos como entre medio. Hay unos que tendrán mucho, otros que no tienen nada, nosotros estamos entre medio. Pero en el caso, nuestro tesoro no es estar entre medio, ni tener mucho, ni tener poco. Estaba leyendo la otra noche, empecé batallado para dormir, me trastorno mucho y allá ando arrastrando mi carcaje. Y me dieron las 2:30 de la mañana, iban a ser las 3 y no me podía dormir, me levanté y me puse a leer y estaba leyendo, me puse a leer el libro de Santiago. Fue esto como hasta las 4 pasadas, me acosté y le hice la lucha y me dormí un rato, como unas 2 horas, a las 6 de la mañana ya estaba despierto otra vez. Y así me la llevo. Pero leí el libro de Santiago y me llamó la atención una vez más. Qué duro les tira Santiago a los ricos. Se esfuerza Santiago en aventarle a los ricos. Pues los que han leído la epístola de Santiago está cortita. Y yo creo que aquí hay gente que lee la Biblia. ¿O nomás pura televisión? Ah, ya va el viejo con su palito, cuchillito de palo, ¿eh? Bueno, de todos modos, el negocio es que Santiago me llamó la atención cómo le tira a los ricos. Porque, ¿saben qué? Dijo David, no me dé riqueza ni pobreza, porque no sea que siendo rico me harte, o como dice, siendo rico me harte y me olvide de ti, o siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tenme ahí en medio. Hermanos, démosle gracias a Dios porque nosotros estamos en medio. Señor Jesucristo. Pues no envidiamos, si quisiéramos tener más, aún en el sentido para poder servir. Seguro que si quisiéramos. Yo pido al Señor que nos dé. Necesitamos más edificios, necesitamos más equipo, necesitamos más dinero para comprar tiempo en estaciones de radio, de televisión. ¿Para qué? Para dar razón de los tesoros de conocimiento que hemos recibido. ¡Ya! Yo esperaba que dijeran amén con más ganas, como que no aprecia el pueblo. Eso para mí es desesperante, porque sé que hay muchos que no aprecian. Y aún no se esfuerzan por conocer y por fijarse en los tesoros de conocimiento que tenemos, empezando con el tesoro supremo de saber quién es Dios. Y entonces, volviendo a la historia que les platicaba, que me decía Efraín Arriola, ¿verdad? De que estando acá con aquel hermano allá, este hermano dijo que tenía 25 años de convertido. Ya tenía rato. Y entonces, en esos 25 años de convertido, no se había fijado en esa escritura que ahorita estoy mencionando. Dice, hermano, la había visto, dice Efraín, que le decía a Josué y a él. Dijo, el hijo no empezó en Belén. Es la imagen visible del Dios invisible.
es el primogénito de toda criatura, es el principio de la creación de Dios. Estoy citando escrituras de memoria. Y entonces le dijo, ¿cómo es posible? Dijo, que tanto tiempo que tengo sirviéndole al Señor, dijo, y no habían visto esto. ¿Por qué se lo dijeron estos pastores? Está hablando de Josué y de Ifrán. Porque ellos lo aprendieron. Y volviendo a mi situación de aquellos años, cuando dije que estaba ahí con mi compañera a un lado de mí ahí, fuera completamente de su mente. Allí, en aquel ayuno forzado, ya dije, qué gusto. ¿Cuál gusto? Dios quiso empezar a abrir mi entendimiento para que empezara a ver la revelación de misterios que todos los años que había caminado y aún en la posición de puestos y títulos y lugares de prominencia que ocupé hasta llegar a lo más alto, no había recibido luz. Yo mismo recuerdo que hubo ocasiones en que yo me puse a leer el Apocalipsis y a forzarme por entender qué es lo que quiere decir aquí, qué quiere decir estas bestias, qué quiere decir esto acá, y me forzaba y no le entendía en aquellos años. Y bendigo a Dios que empezó entonces, dije, a abrir mi entendimiento para que entender las Escrituras y para mirar la revelación de los misterios que están en las páginas de este libro. ¿O no habla de misterios? ¿No dice que sin contradicción grande es el misterio de la piedad? O sea, la divinidad, ¿no dice? Grande es el misterio. San Pablo habla del misterio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ahora ustedes saben quién es la iglesia, saben quién es Dios, saben quién es la iglesia. Habla del otro misterio, dijo, no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, hablando de nuestra relación con el pueblo de la Biblia, con el pueblo judío, otro misterio. Habla del misterio de la resurrección, el misterio de iniquidad, aún del misterio del matrimonio. Misterios, misterios, misterios. ¿Para quién? Para los que no los entienden. Oiga, pero para el que ha recibido revelación, como le dijo el Señor a Pedro, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló. ¿Qué cosa? El misterio. No te reveló el misterio, carne ni sangre, no tu viveza, no tu capacidad, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, tener la revelación de los misterios de Dios, ese es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro. Empezando con el misterio supremo, que yo bendigo a mi Dios cada día, porque de todos los misterios que ya no son misterios, porque Dios ha querido darnos y darme revelación sobre ellos, el supremo, el mayor, es precisamente el que estoy refiriéndome. Conocer, como dijo el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Si alguno se ha de gloriar, gloríese en esto, en conocerme. En conocerme. Y yo bendigo a mi Dios, Señor, sé quién eres. No ustedes, no ustedes, no, Él. Y luego poder no nomás entenderlo, sino también poder explicarlo.
Y da razón, mis hermanos, ¿verdad? ¿De quiénes son? Los que para el mundo cristiano, fíjense, son. Esta madrugada cuando les digo que me levanté y me había traído un diccionario de la librería. Y no lo había leído. Así que después de que estuve leyendo la escritura, la carta de Santiago, saqué el diccionario y no sé qué palabra iba a buscar ahí, o qué algo. Y empecé entonces, me tropecé, pues con algunas cosas del diccionario, que por cierto ya lo devolví, de tan fastidioso que me cayó, porque pues las interpretaciones, las explicaciones que tienen ahí, según ellos, pues los vivos del diccionario, pues es de que son futuristas, están esperando el rapto. Pero luego llegué a la parte de la Trinidad y ahí se enreda y se desenreda y se vuelve a enredar, y que estas tres personas, porque las tres personas divinas, y que el Padre, el Dios no necesita decir que es de explicarse a la divinidad, porque Él es Dios, pero el Hijo sí, porque aunque es el Hijo, de todas maneras es el Hijo, y siempre es divino porque es igual y coigual con el Padre, y una boruca de palabras que a ratos se enreda y se desenreda y se vuelve a enredar, y luego el Espíritu Santo, y se puede la tercera persona, y viene del Padre y del Hijo, porque los tres son los iguales, un masacote que ya lo he leído otras ocasiones. Dije, ¿para qué quiero este libro yo? Pues está bueno para impedir información de otros detalles, quién vivió en tal parte, y cómo se llamó fulano, y qué quiere, otras cosas de historia, de conocimientos en cuestión de ortografía o de geografía. Está bueno, pero en cuestión de lo mayor que es el conocer quién es Dios. Miren cómo está el mundo. Y son los sabios, porque entre nosotros no ha habido ni uno de ustedes que edite un diccionario. Charato, ni las cartas contestan. Si ni leen siquiera, hay alguien que le estoy ruegue que lean ni la Biblia, pues menos lo que yo escribo. Y esa es la razón por cierto que muchos de los que están aún en esta misma congregación es su problema. Porque Dios mira que al último tienen poco el privilegio de estar donde se les puede ayudar para que conozcan los misterios de Dios, empezando con el mayor. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Inclusive dice, me dijo Efraín, que este hermanito le explicaron que la palabra Jehová no es nombre, y dice que se jalaba las greñas, decía tanto tiempo, dice que estoy leyendo, dice, y no me había fijado que el que vale es el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo el Señor. Así entendió cuando le dijeron que en realidad Jehová no es ni un nombre. Ya le explicaron del tetragramatón, de las 4 letras, y el hermano estaba gozosísimo. Fíjense, porque entendió. Porque entendió. ¿Por qué no había entendido? Porque no había oído. La escritura donde dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Son muchos nuestros hermanos que quieren saber, son sinceros, andan de corazón y quieren saber las verdades que ustedes han oído. Las verdades que Dios ha querido abrir mi entendimiento para que entienda las Escrituras, y luego también abrir el entendimiento de los que han entendido para que entiendan. Porque yo mismo sé que si les explico y Dios no les da que entiendan, son multitudes que me han oído y no me entienden, hasta por lo contrario, se enojan conmigo. ¿Se fijaron? Entonces, el privilegio
de recibir la instrucción, el privilegio de poder entender, el privilegio de saber esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Les voy a invitar de paso, no hagan desidia los que no lo han hecho, lean los temas que están en los libros que se han editado, de lo que he escrito. Lo he escrito en forma de que puedan entenderlo, explicándoles lo que la Escritura dice que no lo pueden entender. Porque si son sinceros, el que es sincero está de acuerdo en decir que hay escrituras que a rato las ha leído y que no las entiende. ¿No es pecado eso? ¿No era pecado el del eunuco? Iba leyendo el libro del profeta Isaías y le mandó el Señor a Felipe, ustedes saben. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo? A ver, díganme la completa, ¿cómo dijo? ¿Y cómo entenderé, hijo, si no hay quien me lo explique? Eso es un orden que no es de avergonzarse, porque Dios no le ha dado la revelación a todo el pueblo, sino que ha dado revelación a los vasos que ha querido llamar. ¿Subió a todo el pueblo de Israel al monte para que recibiera la ley? ¿Qué fue? Subió a Moisés. A todos los hermanos que había en el tiempo, el principio de la iglesia, les enseñó la visión que le enseñó a Pedro del manto. ¿Qué le enseñó a Pedro? A la multitud les apareció el Señor como le apareció a Pablo. Es el orden de Dios, no es ninguna cosa de compuesta. Ahora, de que hay payasos y falsos que han usado esta realidad para engañar, pues oiga, esos abundan. Pero a mí Dios me enseñó una cosa precisamente en un escrito del pueblo de Israel. En un escrito del pueblo de Israel. Ahí entendí que no debo yo negar escrituras, fíjense bien, que se han cumplido, que Dios ha querido que se cumplan en mí, que las han usado los falsos. Porque yo batallaba y decía, bueno, estas escrituras las usaron, la usó este fulano y aquel sultano que son falsos. Y entonces yo no quería usar aquellas escrituras porque las han usado los falsos, y el Señor me reprendió. El Señor me reprendió, dije, en un escrito judío. Que los falsos las usen, pues ¿qué no usó el mismo diablo la Biblia para decirle al Señor, échate para abajo? ¿Están aquí? ¿Qué usó? La escritura. Entonces no nos extrañe, y desde entonces, que ya hace años que Dios quiso que me fijara en esto, entonces consideré que lo que de Dios hubiera recibido, el asunto de confesarlo, dar razón de ello, aceptarlo, y entonces también ser usado de Dios, entendiendo, como lo acabo de explicar, que los que de Dios les sea dado que entiendan, van a entender, y que los que no, aún el Señor me lo dijo, en 1972, por cierto, tú no vas a convencer a nadie, confirma a los que yo convenza. Hace 13 años, en 23 años, 23 años, y estoy en lo dicho. Yo no voy a convencer a nadie, pero en esta mañana, una vez más, estoy hablando con quienes han oído y que Dios les ha dado que se convenzan. Yo no. Y los que se convencen, esos son los que aprecian. Porque como está convencido que lo que tiene vale, entonces lo aprecia.
Y entonces es necesario, fíjense bien, entonces pelearle a una cosa que es muy humano. Bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y... ¿No oí? ¿No qué? ¿No oí? Hoy oí. ¿Por qué le dice no olvides? Descuídate. No te ocupes en ello. No repases lo que has aprendido. Te apuesto lo que me pidas. Y tú vas a perder. Porque yo no tengo temor de perder. Se te va a olvidar. Por eso dice el libro de esta ley, nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. Es tan fácil olvidar. Es condición humana. Deja de usar un número de teléfono y después ya no te acuerdas de él. ¿Ah? Phil, tú tuviste ese número que tenías, mijo, al paso de los años, es posible que no te acuerdes el que usaste tantos años ahí. Ahora tienes otro. Yo todavía me acuerdo el de allá, pero hay otros, ya no me acuerdo, fíjense, del número que usé todo el tiempo que estuve ahí aquí en Boronda. Por años y años usé un número de teléfono, no me acuerdo. Tengo un portafolio que alguien me regaló y tengo ahí pues muchos casetes antiguos. Y ahí estaba entre el montón de cosas y lo saqué y estaba cerrado los números, la combinación. Cómo batallé para atinarle, porque eran nomás 3 números y ya se me habían olvidado. Es de humanos el olvidar. Es humano el olvidar. Deja, no cultives lo que recibiste y se te va a olvidar. Y si se olvidan las cosas naturales, ¿sabes qué? Las de Dios con más razón, porque va a haber alguien que te va a ayudar para que las olvides. Y me estoy yendo el imbécil. Y Dios es el que nos anticipa y nos dice, no olvides. Y entre las cosas, repito otra vez, que debemos de tener claro y repasarlo y estar consciente más que todo, es precisamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Me puede decir alguno de ustedes, se da una idea, qué tantos años hace que se dijo esa expresión? La que acabo de decir. A ver, alguien atrévase, me diga algo. ¿Nadie dice nada? La expresión que acabo de repetir ahorita. Oíganme, yo pensaba que algunos iban a aventar aproximadamente unos poco más de 1900 años, porque Pablo vivió en el siglo I y escribió esto por allá como en el año 60. Así que aproximadamente, números redondos, le pegaste el reto. 1950 años aproximadamente, más de 19 siglos hace que Pablo dijo esto. Al principio de la iglesia, para estas fechas, cuántas cosas, óiganme bien, cuántas cosas se han dicho, se han hablado, se han tratado,
se han escrito en el curso de todos estos 19 siglos y medio entre el cristianismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? 19 siglos, hablando en números redondos, tiene el cristianismo discutiendo 19 siglos y medio la divinidad. El texto lo dice, grande. Pueden decir grande. ¿Saben lo que es grande? Es grande, es enorme, es tremendo, es grande, es el misterio de la piedad. No es un misterio nomás, es grande, es el mayor. Y entonces he usado una ilustración para señalarles a ustedes en la forma en que Israel ha conocido a Dios. Israel conoció a Dios en su terribilidad. ¿Recuerdan que en el monte estaban todos espantados cuando habló Dios? Contéstenme, ¿eh? No dejen que nomás 5 o 6 digan amén, los demás abran la boca también si se acuerdan. O solo que nomás por estar de bobo en la televisión no sabe nada, pues entonces no diga amén. Dije, ¿verdad que están conscientes que se espantó el pueblo cuando habló Dios en el monte Sinaí? Dios se manifestó a Israel en su terribilidad. Aún el libro de Job dice que en Dios hay una majestad terrible. Dios, el Dios de las terribilidades, el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, que le hacían o querían hacerle competencia a los otros dioses. Los dioses paganos de las demás gentes, empezando en Egipto. Faraón tenía sus dioses. Y fíjense ustedes, hacían milagros. ¿Se acuerdan cuando la vara de Moisés? Y luego después las señales que hizo Moisés, los magos las repetían en el nombre del buey Apis. Y resulta que los monos, los dioses, las gentes no son más que puros monos de palo, de madera, pinturas hechos de mano. Pero se ha encargado el Dios de este siglo de usar los monos. Muchos, ¿no hubo alguno de ustedes que le hizo por ahí algún milagrillo, algún santo del Tololoche, alguien por ahí? A ti, Yoludas, te hizo un milagro. A ver, ¿quién hay algunos aquí? Miren, yo no pensaba que iba a levantar la mano tantos, hombres. ¿Les hizo el milagro por ahí alguno de los monitos que tenían? Me di cuenta que algunos de los que tenían sus monitos y como no les contestaban, los ponían con las patas para arriba castigados. La realidad es esta, que sí hay milagros, pero la Biblia habla de los milagros mentirosos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo no es mono pintado en la pared, es un espíritu poderoso que es el que me está oyendo. Y que es el que trastorna, engaña y da la contra a Dios. Entonces los dioses de las gentes llegaron a hacerle competencia al Dios de Israel. Cuando sí les falló, fue cuando le gritaron los sacerdotes de Baal, allá cuando Elías, ¿se acuerdan? Y Elías se carcajeó y yo creo que hasta se agarraba el estómago, ¿verdad? Decía, grítenle más rezo, a lo mejor está durmiendo la siesta.
O se fue de vacaciones y aquellos dice que hacían, no sé si a alguno de ustedes les tocó echarse chicotados en la espalda, porque ustedes saben que también eso se hace. Eso nadie hizo, bueno, pues los felicito. Ya miraron el otro día lo que el hermano de Filipinas nos enseñó. ¿Se acordaron ustedes? En México hay mucho parecido. Aquello está un poco peor porque acá no se crucifican. Pero el negocio está en que ahí aquellos se hirieron ellos mismos. ¿Y qué pasó? No hubo respuesta. Y cuando contestó Dios, el Dios de Elías, quemó el holocausto, la leña, las piedras, lamió el agua y todo. Entonces el pueblo gritaba, el Señor es Dios. Él es el Dios de Israel. En aquellos tiempos fue una competencia con los otros dioses. Y hasta ahorita